Hola, en esta semana hablaremos sobre la sentencia Create Table. La sentencia Create Table será implementada mediante el sistema de gestión de base de datos PostgreSQL. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y libre. Al igual que otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado solo por una empresa o persona. Detrás de esto hay una comunidad de desarrolladores trabajando de manera desinteresada, altruista, libre o bien apoyada por organizaciones comerciales. Es un lenguaje declarativo, en el que las órdenes especifican cuál debe ser el resultado y no la manera de conseguirlo, como ocurre en los lenguajes procedimentales. Al ser declarativo, es un sistema muy sistemático. Es muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable, ya que sus palabras clave permiten escribir las órdenes como si fueran frases en las que se especifica en inglés qué es lo que queremos obtener. Por ejemplo, vamos a realizar una pequeña consulta a una base de datos previamente creada. Tenemos a la base de datos clientes, donde vamos a hacer para identificar simplemente una condición donde el número de cédula, cédula root sea igual a este valor de aquí. Vamos a hacer la consulta y vemos que con la condición ya tenemos nuestro resultado. Y tenemos aquí que tenemos solamente el resultado porque esto es lo que está almacenado previamente en la base de datos. Continuemos. Este lenguaje, este sistema de gestión de base de datos se ha convertido, debido a su eficiencia, en un estándar para las bases de datos relacionales. De hecho, el gran éxito del modelo de base de datos relacional se debe en parte a la utilización de un lenguaje como SQL. A pesar de su tesórico carácter estándar, se han encontrado sobre una base común diversas versiones ampliadas como las de Oracle o la de Microsoft SQL Server. Incluye diversos tipos de capacidades. Tenemos los comandos para la definición y creación de una base de datos, Create Table, comandos para la inserción, borrado, modificación de datos, Insert, Delete y Update, comandos para la consulta de datos, consulta de datos reseleccionados de acuerdo a criterios complejos que involucran diversas tablas relacionadas por un campo común, el select. Capacidades aritméticas. En SQL es posible incluir operaciones aritméticas, así como comparaciones, como por ejemplo A mayor que B más 3. Asignación y comandos de impresión. Es posible imprimir una tabla construida por una consulta o almacenarla como una nueva tabla. Funciones de agregación. Operaciones tales como el promedio con el average, suma con sum, máximo con max, etc. Se pueden aplicar a las columnas de una tabla para obtener una cantidad única y a su vez incluirla en las consultas más complejas. Las tablas. Bueno, las bases de datos almacenan su información mediante tablas. Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en filas y columnas. Cada columna es un campo y cada fila es un registro. En cada intersección entre una columna y una fila existe un campo único. Tenemos a la sentencia Create Table. Esta sentencia es la implementada para la creación de la estructura de una tabla, no así para rellenarla con sus datos. Su sintaxis es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero antes vamos a enseñar su sintaxis. Su sintaxis es la siguiente. Create Table, la palabra clave, sin ella no se puede realizar nada. El nombre de la tabla, entre paréntesis, abro paréntesis, la columna 1, el tipo de datos que voy a usar, y así sigo con las siguientes columnas. Columna 2, tipo de datos, columna 3, tipo de datos. Y no hay que olvidar que para esta sentencia
Siempre se cierra con un punto y coma. Bueno, esta pequeña tabla va a ser solamente de ejemplo, así que no haga mucho caso a lo que ponga aquí adentro. Create table, alumnos, abro paréntesis, el nombre de mi primera columna va a ser la cédula de mi alumno. El tipo de dato que voy a usar, voy a utilizar un varchar de 10, el apellido, un varchar de 50, el nombre, un varchar de 50. Y bueno, solo como un pequeño ejemplo, estos datos serán suficientes para mostrarlas. Ya, seleccionamos mi base de datos, mi tabla ya está creada, vamos a hacer la consulta. Empezamos la consulta mediante un select asterisco from alumnos y vemos que los campos de mi tabla, los atributos de mi tabla ya están creados. Mi cédula, apellido y nombre. Seguimos. Existen algunas variantes al momento de la creación de una tabla, las mismas que se identificarán a continuación. Tenemos tablas persistentes, las tablas temporales globales y las tablas temporales locales. Las persistentes se lo declara de manera normal y puede ser accesible en cualquier sesión de SQL, ya que es la más usada. Temporales globales son visibles por cualquier usuario conectado al SQL Server y una cosa más. Estas tablas desaparecen cuando ningún usuario está haciendo referencia a ellas, no cuando se desconecta el usuario que la creó. Temporales locales. Solo se pueden usar en la sesión en la que el usuario las crea. Es decir, si se abre otra sesión y esa tabla ya no va a existir. Restricciones de las tablas. Se pueden colocar restricciones para limitar el tipo de datos que contendrá esta tabla. Dichas restricciones pueden especificarse ya sea cuando la tabla se crea por primera vez mediante la instrucción createTable o luego de ser creada mediante un alterTable. Los tipos de datos más comunes de restricciones son expuestas a continuación. Tenemos el not null, la clave foránea, el unit, check y clave primaria. El not null. Bueno, esta restricción simplemente me va a decir que cierto atributo que yo indique ya no se le va a permitir el ingreso de valores nulos. Es decir, ese valor sí o sí debería tener un valor, ya sea del tipo de datos que especifique anteriormente. La restricción unit. Esta restricción asegura que todos los valores de esa columna sean distintos. Esto solamente se implementa cuando ya previamente se ha establecido esa columna, ese campo como una clave principal. Check. Esta restricción asegura que las columnas cumplan con las restricciones que se le impongan. Clave primaria. Se usa para poder identificar de manera única cada línea de cada tabla. Puede ser parte de un campo real, como el número de cédula, como un RUC, como un DNI en otros países, que es lo mismo que nuestra cédula, o un campo artificial creado específicamente para esto. Tal es el caso de un código cliente, código proveedor, código categoría. Es creado específicamente para identificar esta tabla. La clave primaria puede ser más de un campo, y cuando se da este caso se presenta esta característica, se la conoce como claves compuestas. Las claves primarias pueden definirse tanto como cuando se crea la tabla mediante un createTable o cuando ya la tabla ha sido creada mediante un alterTable.
en clave externa o clave foránea. Es un campo o campos que señalan la clave primaria de otra tabla. Para nuestra especificación del problema, de nuestro ejemplo, tendremos el siguiente problema. Se realizará una pequeña base de datos para llevar el control de una empresa de multiservicios. Esta empresa se llama Torva. Su clasificación es la siguiente. Tenemos 6 categorías. Se tiene una tabla de empleados, la misma constará de los atributos, identificación del empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Se tendrá la tabla de clientes con sus respectivos atributos, como identificación del cliente, apellido del cliente, nombre, dirección, teléfono. Tabla de órdenes. Tenemos identificación de la orden, identificación del empleado que realizó la orden, identificación del cliente, fecha de la orden, descuento. En la tabla de proveedor tenemos identificación del proveedor, nombre del proveedor, contacto, celular del proveedor, teléfono. En los productos tenemos identificación del producto, identificación del proveedor, identificación de la categoría, descripción del producto, precio unitario, si el producto está en existencia o no. Y en categoría tendremos identificación de la categoría, nombre de la categoría a la que pertenece dicho producto. Bueno, previamente ya hemos creado nuestra base, nuestra tabla con sus respectivos campos y todo. Vamos a realizar la consulta para ver que todo se marche en orden. Select from, empleados, clientes, select from, proveedores, categoría, categorías, select from, órdenes, asterisco, no, detalle, órdenes, select, asterisco, no, productos, y esas son las tablas que tiene mi base de datos. Vamos a revisar cada uno de los valores que mencionamos anteriormente, tales como null, la clave primaria, clave foránea, que son las que hemos implementado. Tenemos una tabla llamada empleados. Esta tabla tiene el empleado ID, como mencionamos, y no null. Nombre tiene char30, puede tener valores null, apellido char30, valores, puede tener valores null. Fecha de nacimiento, date, puede ser null, que se reporta, donde se reporta, y null, extensión y null. Y aquí vamos a establecer la clave primaria. Un constraint, hacemos un PK que pasan como que la simplificación para clave primaria, primary key. Empleados, primary key, vamos a especificar que en primary key sea empleado ID. Otra forma de especificar que sea mi clave primaria simplemente es a un costado ponerle primary key. Para establecer una clave foránea, aquí tenemos otras tablas como proveedores, categorías, clientes, cada cual con sus atributos respectivos. Y para establecer una clave primaria, la clave foránea, lo que vamos a hacer es mediante un alter table establecer en qué tabla va a ser creada. En este caso va a ser creada en la tabla órdenes mediante un add constraint, fk, vamos a agregar clave foránea a cliente ID y referenciándonos de cliente de la tabla de clientes
En el atributo clientes ID, es decir, ya está heredado ese campo. Asimismo, efectuaremos para la parte de empleados. La restricción check simplemente lo que hace es que vamos a restringir el ingreso de datos. Si un dato puede ser mayor a 0, menor a 0, simplemente eso. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que haya sido clara la explicación y concisa. Me despido hasta la siguiente semana. Muchas gracias.